el taller. Vamos a dejar el taller completo la siguiente semana. Y esta semana solamente hay 2 ejercicios en clase para poder resolver. ¿Sí? Entonces voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces vamos a proseguir con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar lo que es las medidas de tendencia central. Una de las medidas de tendencia central es el promedio. Pero antes de ingresar a este tema, vamos a ver que las medidas de tendencia central son las medidas que tienden a estar al centro. ¿Y a estar al centro de dónde? ¿No? Vamos a ver si nosotros tenemos la campana de Gauss, ¿sí? Más o menos ahí. Vamos a tener ahí una curvatura, ¿sí? Entonces nos va a decir que el centro de esta campana de Gauss es exactamente aquí, ¿no es cierto? No, no me sale tan céntrico. Entonces, en esa campana de Gauss, las medidas que están ahí exactamente al centro o tienden a estar al centro es el promedio, ¿sí? La media, ¿sí? La media, el promedio o media, la mediana y la moda. Estas 3 medidas tienden a estar al centro, ¿sí? Entonces, las medidas de tendencia central están al centro de esta distribución, de tal manera que cuando yo diga el promedio, ¿sí? Me va a decir un promedio, un valor que nos dé el promedio de los datos. Si hablamos de edad, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de edad? Y ese promedio va a ser pues el que está con mayor cantidad. La mediana nos va a decir exactamente el centro donde están esas medidas y va a distribuir al grupo en 2 partes iguales. Vale decir que va a estar a la mitad, es decir, a la izquierda un 50%, ¿sí? Aquí, y a la derecha el otro 50%. Entonces, la mediana nos va a decir que va a dividir en 50% cada cantidad. ¿Sí? Muy bien. El otro 50% al otro costado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y la moda nos va a decir que cuántos números, contando en números absolutos, cuántos números son los que tienen mayor frecuencia. O sea, ¿qué número tiene mayor frecuencia? ¿O qué edad tiene mayor frecuencia? Eso es lo que se trata la moda. Y estas medidas tienden a estar al centro, ¿sí? Y si hablamos de otras medidas, después de las medidas de tendencia central, vamos a tener las medidas de dispersión, ¿sí? Las medidas de dispersión es cuántas se aleja de este centro y va a tomar como punto de referencia el promedio o la media. Luego vamos a tener las medidas de posición, que son las medidas que van a localizar en cada lugar. Pues, ¿dónde está localizado tal porcentaje? Y vamos a hablar de otras medidas, ¿no? Que pueden tender a estar al centro, pero es un valor o cada dato en las medidas de posición.
Y vamos a ver después las otras medidas que están dentro de la estadística descriptiva, que son las asimetría, kurtosis, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que hoy día vamos a tratar y la siguiente clase también. Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver la media o promedio. Entonces, la media o promedio es la medida más común de localización y representa el centro de un grupo de datos. El valor obtenido es más preciso que la precisión asociada a cada observación. Por lo tanto, esta siempre se representa con un dígito más y es utilizado en la medición, ¿no? Esta medida se va a ser afectada, ¿sí? Entonces, esta va a ser afectada por los valores extremos. Para calcular el promedio, nos va a decir cuál es el promedio de localización de un grupo de datos, pero esta se va a ver afectada por los valores extremos, ¿sí? Y va a decirnos que está, pues bien, si acá imaginariamente ustedes dibujan una campana de Gauss, ¿sí? Va a quedar al medio. ¿Cómo se calcula? Hay dos formas de cálculo. Primero, cuando hablamos para datos no agrupados. Entonces, aquí los datos están sueltos, no están agrupados, y nos va a decir que vamos a tener un paso 1, donde vamos a sumar todos los datos individuales del 1 hasta la cantidad que sea, y como paso 2, vamos a dividir esa suma sobre la población muestra. Entonces, la fórmula nos va a decir que el promedio para datos no agrupados va a ser igual a la sumatoria de todos los datos, desde el dato 1 hasta n, todos los datos de la variable x sub i, o de una variable que puede ser edad, talla, peso, una variable cuantitativa, sobre el tamaño de la muestra o la población total, ¿sí? Y si hablamos en población, es decir, la media igual mu es igual, ¿sí? La sumatoria de todos los datos de una determinada variable de una población sobre el tamaño total de una población. La diferencia que aquí va a ser población, ¿sí? Y aquí va a ser muestra. ¿Sí? Pero si ustedes analizan bien, la fórmula es la misma, solo que aquí es el tamaño de la muestra y el otro es la población total. ¿Sí? Hasta ahí, todo sencillo. Tenemos un ejemplo, pero el ejemplo para los datos no agrupados va a ser bastante sencillo, ¿sí? Pero cuando tenemos datos no agrupados, entonces aplicamos esa fórmula, ¿sí? Entonces tenemos acá los ingresos mensuales en dólares. Tenemos un total de 30 datos, ¿sí? Acá hay 5, 10, 15, 20, 25 y 30 datos. ¿Qué nos dice la fórmula? Tenemos que aplicar esta fórmula y decimos, promedio va a ser igual a la sumatoria de los 30 datos desde el 1 de esa variable que es el ingreso mensual en dólares, sobre el total de la muestra, que es 30. Y empezamos a sumar desde el primer dato, 1000, 1150,
1050, 1230, 1100. Sumamos los 30 datos y dividimos entre 30. Y el resultado va a ser 1.093.33 dólares. Y la pregunta sería, ¿cuál es el promedio, ¿sí?, de ingresos mensuales de la muestra de un determinado lugar? El promedio de sueldo o de ingresos mensuales es de 1.093.33 dólares. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. Pero cuando hablamos de datos no agrupados, aquí es un poco más trabajosito, ¿sí? Entonces, aquí el procedimiento es, primero, definir la clase, es decir, vamos a elaborar una tabla de frecuencias, ¿sí?, lo que hicimos en la clase anterior. Definir la clase, determinar el punto medio de cada una de las clases y luego determinar la frecuencia absoluta de la clase. Y para datos no agrupados va a ser, la fórmula va a ser el promedio, va a ser igual a la sumatoria de todos los datos, ¿sí?, de una muestra, producto de la operación del punto medio por la frecuencia sobre el tamaño de la muestra. ¿Sí? El punto medio de la clase, determinado por MI, ¿sí?, y F sub I, frecuencia de la clase, sobre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula para calcular el promedio para datos agrupados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos acá el ejemplo. Vamos a tomar el mismo ejemplo. Si ustedes, no sé, van copiando, le toman una foto, ¿sí? Si tenemos esos 30 datos, hacemos nuestra tabla. Entonces, tenemos acá, hallamos el intervalo de clase y nos sale 6 clases. ¿Sí? El límite inferior y el límite superior, como ya hemos calculado. Y nos dice acá, paso 1, la marca de clase, ¿sí?, o el punto medio. ¿Sí? Entonces, el punto medio, 930 más 980 entre 2, 955. Igual en todas las clases. Y tenemos la marca o el punto medio. Y la frecuencia, entre 930 y 980, ¿cuántos están con ese sueldo? Entonces, vamos a contar de esta tabla de datos y vamos a tener las frecuencias. Hay una persona en este límite o en este intervalo de clase con ese sueldo. En el siguiente, 7 personas. La tercera clase, 5 personas. En la cuarta clase, de $1,081 a $1,130, 8 personas. ¿Sí? De 1,131 a 1,180, 6 personas. 1,181 a 1,230, 3 personas. La suma tiene que ser el total de la muestra, 30. Hallamos la frecuencia absoluta acumulada. La primera celda la misma, 1 más 7, 8, hasta la última celda, que es la suma total de toda la muestra. La frecuencia relativa, 1 sobre 30, 7 sobre 30, ¿no? 5 sobre 30, 8 sobre 30, 6 sobre 30 y 3 sobre 30. La sumatoria de estos resultados va a ser 1. Y luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es igual el resultado de 1 sobre 30 hasta el resultado de 3 sobre 30 en la sumatoria, ¿sí? Y al final también en esta celda va a ser 1, ¿sí?
Entonces, esta tabla ya la sabemos hacer. Una vez hecho esta tabla, tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice para calcular? Es la sumatoria del punto medio por la frecuencia sobre n. Entonces, calculamos, repetimos la fórmula, el tamaño de la muestra es 30 y está, primer dato, ¿sí? 955, ¿sí? Por 1, 1050 o 1005, perdón, ¿sí? Acá está, marca de clase, por 7 porque son 7 las personas y así hasta 1205 por 3, que es la última clase. Entonces, hacemos esa multiplicación, sumamos ese resultado, sale 32.650 sobre n, que es 30. ¿Y cuál es el resultado? $1,088.333, que difiere del dato que hemos sacado para datos no agrupados. ¿Sí? Ustedes están teniendo los resultados. Para datos no agrupados nos salía 1093.3. Si comparamos esa media aritmética para datos agrupados con respecto a la media de valores individuales o datos no agrupados, vamos a tener que calcular el error relativo de estimación, ¿sí? ¿Cuánto difiere? Entonces tenemos acá ese error va a ser igual al resultado de la media para datos agrupados menos el resultado de la media para datos no agrupados. 1088.33 menos 1093.3 sobre la media para datos no agrupados, 1093.3. ¿Cuánto es? 0.0045731. Si multiplicamos esto por 100, nos va a decir que es igual a 0.4573. O sea, menos es 0.5. Entonces, este error es demasiado mínimo, ¿sí? Es bastante pequeño, prácticamente despreciable, nos dice acá, ¿no? Entonces, los dos resultados están tendiendo a estar en el centro. Podemos hallar la media ponderada no usada tanto en medicina, ¿sí? O en la carrera de salud. Esta medida de media ponderada surge como una forma de discriminar la importancia de cada dato en el cálculo promedio. Entonces, a través de un factor de ponderación se asigna el peso de cada dato dentro de la muestra o población. ¿Sí? Esta es la fórmula, ¿sí? La media ponderada va a ser igual a la sumatoria del resultado de la marca de clase por la variable o la frecuencia sobre la sumatoria de la marca de clase. Si tenemos acá, por ejemplo, si hacemos una compra o 5 compras, el costo en libras y la cantidad en libras, ¿sí? Si por 3 libras compro 1,200, por $3 compro una cantidad de 1,200 libras, entonces tengo acá estos valores y puedo calcular la media ponderada y decir los 1,200 por 3 que me costó cada libra, ¿sí? 1,500 por 3,40 y esa sumatoria sobre la suma de las cantidades en libras. 1,200, 500 más 2,500 más 1,000 más 800, que son las cantidades en libras. Entonces, se hace el procedimiento, ¿sí? La parte del numerador, 17,800, el denominador, 6,000, que va a ser igual a 2.967. Entonces decimos que la media ponderada es de 3.07 redondeando, ¿no? O 3.
Hay otras medias, como la media armónica. Esta media armónica es recíproco a la media aritmética, una variable de estadística X positiva, y esta va a ser igual a la muestra sobre la sumatoria de X sub I por D1 sobre X sub I por el tamaño de la muestra. O la media cuadrática. Esta media cuadrática tiene como símbolo la Q mayúscula. Y aquí nos vamos a ver que una variable estadística, sea X esta variable, positiva es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados y se define como Q va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la operación de X sub I, la variable elevado al cuadrado, por N, la muestra sub I, sobre el tamaño de la muestra. O también la media geométrica, que es una variable estadística positiva y es la media de los logaritmos de los valores de la variable y va a ser igual a la raíz cuadrada de n de la sumatoria o de x sub i por x sub 2 de todas las variables que tenga nuestra muestra. Si esto es para conocimiento, cuando ustedes les preguntan qué otro tipo de medias hay, ¿sí? Estamos viendo la media armónica, la media cuadrática, la media geométrica y la media ponderada. Luego tenemos a la mediana, otra medida estadística. Estamos viendo la media, la mediana. Entonces, la mediana, que tiene varias formas de ponerles símbolos. Pues una M mayúscula con una E minúscula o una M. Entonces, la mediana de un conjunto de datos es el valor X y que se encuentra realmente en el punto medio o en el centro, cuando éstas se ordenan los valores de menor a mayor. Entonces, la interpretación geométrica de la mediana es que es el valor que divide un histograma en dos partes iguales, lo que veíamos inicialmente. ¿Cómo vamos a calcular la mediana? Para datos no agrupados. Primero, ordenamos de mayor a menor todos los valores que nos dan. Segundo, identificamos si es par o es impar. Si es impar, ustedes dividen exactamente en partes iguales y el valor del medio, esa es la posición de la mediana. Y si es impar, nos dice que hay que sumar los dos valores y dividirlos entre 2. Tenemos acá un ejemplo. Para encontrar la mediana del siguiente conjunto de datos, que corresponden al tiempo en segundos requeridos por una cajera para marcar la compra de artículos de un supermercado, se utiliza valores automáticos. Entonces, estos son los valores. Primero, ordenamos el conjunto de datos de menor a mayor. El número o el valor mínimo 10 y el valor máximo 112. Identificamos y contamos nuestra muestra. Tenemos 3, 6, 9, 10, 11. Entonces, 11 es un número impar. Entonces yo divido 5 para un lado y 5 para el otro lado. Y el valor medio, ¿sí?, va a ser, en este caso, 40. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado, 5. Entonces, el 40 está en el medio. Entonces, como paso 3, decimos, es 11, es impar. Entonces, la mediana va a ser lo que decíamos, está en este punto de acá. ¿Sí? La posición 6. Enumero
posición 5 y 5 para un lado, 5 para el otro, y el medio, que es la posición 6, ese es el valor de la mediana. Entonces, ¿cuánto valdría la mediana? 40. Y aquí tenemos el ejemplo. Si no, n más 1 entre 2 sería 11 más 1, 12, entre 2, 6. Ya no contamos, sino 11 más 1, 12, entre 2, 6. Entonces, la posición 6 es ese valor de la mediana, que es 40. Bien, y si hablamos para datos no agrupados, aquí sí, en el caso de que estén agrupados los datos, se obtiene primero la clase de la mediana. Y la clase de la mediana se define como la primera clase que aparece en la tabla para la cual la frecuencia acumulada, estamos resaltando acá, primero hallamos la clase de la mediana y esta clase de la mediana se va a definir como la primera clase viendo la frecuencia acumulada que sea igual o mayor a la mitad de la suma de todas las frecuencias absolutas. Entonces, vamos a hallar primero la clase de la mediana, que nos va a decir que es igual a la sumatoria de todas las frecuencias entre 2. O también podemos decirlo más fácil, el número del tamaño de la muestra entre 2. ¿Sí? Entonces, primero obtenemos la clase de la mediana, es decir, el primer intervalo que cumpla con la condición. Debe ser mayor o igual a n sobre 2. Entonces, n, entendiendo que es el total de datos del conjunto, f sub j, que es el número del intervalo de clase que cumple con la condición. Entonces, ¿cuál es el número de la clase que cumple con la condición? Es el que tenga mayor o igual a n sobre 2. Entonces, y f sub j es la frecuencia acumulada del intervalo de clase. Y paso 2, calculamos la mediana con esta ecuación. La mediana va a ser igual al límite inferior del intervalo de la clase de la mediana más n sobre 2, que es igual al tamaño de la muestra sobre 2, ¿sí? Menos la sumatoria de las frecuencias de todas las clases por debajo de la clase de la mediana. Es decir, la frecuencia acumulada absoluta de la clase anterior a la clase de la mediana, ¿sí? En sencillo, ¿sí? La frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase de la mediana sobre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana por el tamaño del intervalo de clase, que también pueden encontrar ustedes en algunas literaturas como amplitud de clase o distancia de intervalo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y bien, tenemos acá un ejemplo para que se entienda mejor. Se les da la tabla y se les pide hallar la mediana de estos datos agrupados. A ver. Primero, obtenemos la clase de la mediana. ¿Cuál es la clase de la mediana? De estos datos. ¿Sí? ¿Van avanzando? A ver, espero 2 minutos. ¿Alguien se anima?
¿Alguien? ¿Alguien ya? Bueno, mejor avanzar, ¿sí? Ustedes van a hacer la tarea solitos. Bien, entonces, nos dice que el paso 1 hay que obtener la clase de la mediana. Entonces, la mediana nos dice, para obtener esta clase hay que dividir el tamaño de la muestra entre 2. Entonces, es 30 entre 2 va a ser igual a 15. ¿Sí? Entonces, miramos la tabla y vemos dónde está la clase de la mediana. ¿Sí? Entonces, vemos la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a ver. Si vemos la frecuencia acumulada, ¿dónde está contenida el 15? ¿Sí? En 30 sobre 2, 15. ¿Dónde está contenido 15? Aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde está 21? Y nos está hablando de la clase, a ver, clase 1, clase 2, 3, 4. Entonces, la clase de la mediana está contenida en la cuarta clase. ¿Sí? 30 entre 2, 15. 15 está contenido acá, ¿sí? Porque no está en 13. ¿No es cierto? Muy bien. Por lo tanto, el intervalo se identifica como la clase de la mediana, es decir, el intervalo está acá, 1081 a 1030. ¿Sí? Entonces, luego, el paso 2, calculamos la mediana. ¿Cuál es la fórmula? Ahí tenemos la fórmula y simplemente reemplazamos. ¿Cuál es el límite inferior? Acá hay una falla, es 1081, ¿sí? El límite inferior de la clase de la mediana de la cuarta es 1081. ¿Sí? Acá ha habido un error de digitación, 1081. ¿Sí? Más, dice, la muestra sobre 2. Entonces es n sobre 2, 30 sobre 2, 15, menos f sub L, que es la frecuencia acumulada absoluta inferior a la clase de la mediana. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta anterior a la clase de la mediana? Es la que está antes del 21, ¿no es cierto? Y es 13. Es 13. Sobre, dice f sub m, que es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Primero nos dice frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Que es 13, y ahora solo la frecuencia absoluta de la clase misma, que es 8. Entonces, 15 menos 13 sobre 8 por la clase. El intervalo que hay entre el límite superior menos el límite inferior, ¿sí? Que es 50. Entonces, primero resolvemos todo lo que está en paréntesis y multiplicamos y luego sumamos. 1092.50 es la clase de la mediana. ¿Sí? O perdón, es el valor de la mediana para datos no agrupados. ¿Sí? Entonces, decimos que la interpretación de este valor nos dice que es la mitad de las familias entrevistadas ganan al menos $1,092.50 y la otra mitad gana más de $1,092.50. O, dicho de otra forma, el 50% gana hasta $1,092.5 y el otro 50% gana más de $1,092.50.
Entonces, estamos aprendiendo a interpretar, que eso es lo que vamos a pedir ahora. ¿Sí? La clase anterior dejamos pendiente varias interpretaciones. Entonces, si comparamos los datos o los resultados de la mediana para datos agrupados con respecto a los no agrupados, también vamos a obtener un error de estimación. Entonces, tenemos para datos no agrupados 1092.50 menos 1100 para datos no agrupados sobre 1100 de datos no agrupados. El error de estimación es de 0.06818, que si multiplicamos por 100 en términos porcentuales, nos dirá que es el 0.68% de error de estimación, que también es bastante ínfimo o prácticamente para no tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, una consulta. Dime. ¿Desde cuándo se consideraría que en sí, por ejemplo, la diferencia ahí dice que es despreciable? ¿En cuándo ya no sería despreciable, doctora? ¿Cuánto sería la cantidad? ¿Uno? ¿O No, más de 0.5. Perdón, más de 1 en porcentaje, cuando hablamos de proporción, más de 1, de 1%. Gracias, doctora. Ya. ¿Alguien más? Bien, continuamos. La otra medida de tendencia central es la moda. ¿Sí? Y la moda es igual que cuando dicen, ¿qué está de moda? Pantalones pitillos, por ejemplo. ¿Qué está de moda? Minifaldas. ¿Qué está de moda? Los leggings, ¿no? ¿Y por qué está de moda? Porque eso es lo que utilizan más. ¿Sí? Entonces, igual acá pasa lo mismo. La moda es la observación que se presenta con mayor frecuencia en la muestra o población. Si los datos tienen una sola moda, son unimodales. Si tienen dos modas, son bimodales. Tres modas, trimodales. Más de tres modas, multimodal. Entonces, la moda no son comparables en su totalidad los resultados obtenidos entre los datos individuales y agrupados. ¿Cómo vamos a calcular la moda para datos no agrupados? Primero, ordenamos los datos en forma ascendente y segundo paso, identificamos el o los datos con mayor frecuencia. Y esto es bastante sencillo, solamente es observación. Tenemos acá el ejemplo, el mismo ejemplo que hemos estado utilizando en la clase. ¿Sí? Esto es un conjunto de datos y para medir el ingreso promedio anual de las familias que habitan en un determinado sector se tienen los 30 datos. En este conjunto hay dos valores que aparecen más veces. Tenemos acá, ya está ordenado, miren ustedes, 1030 aparecen 3 veces. ¿Sí? Y luego tenemos acá 1150. ¿Sí? Acá tenemos 1030. Y acá 1050 que aparecen 3 veces también. Entonces, por lo tanto, esta muestra es bimodal porque tiene dos modas, 1030 y 1050. Para que sea trimodal, tendría que aparecer otro valor, pero así, con 3 veces. Acá, por ejemplo, tenemos 1110, no se ajusta a la cantidad de veces que se presenta 1030 o 1150. Entonces, estos son los valores que se repiten con mayor frecuencia. Cuando
calculamos la moda para datos agrupados, ¿sí? Existe una fórmula y vamos a ver, el paso 1 nos dice, la moda estará representada por la clase que posee la más alta frecuencia, denominándose clase modal. Entonces, acá vamos a buscar la clase modal. Paso 2. El cálculo de la moda se obtiene de la siguiente expresión. Entonces, la moda va a ser igual al límite inferior del intervalo de la clase de la moda, ¿sí? O la clase modal. ¿Qué nos dice entonces? Que sí, pues tengo que hallar primero la clase modal. Esto, el límite inferior del intervalo de clase, más A sub 1, que es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua inferior, que es igual a F sub 1 menos F sub I menos 1, con I como número de intervalo de la clase modal. Y A sub 2 sobre, ¿no? A sub 2, que va a ser igual al exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua inferior. Y esto es F sub I menos es F sub I más 1. Más A sub 1. Por el tamaño del intervalo de clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Hallar la clase modal y luego aplicar la fórmula o reemplazarla. Tenemos acá el ejemplo. Nos dice, calcular la moda del ingreso promedio mensual de las familias que habitan el determinado sector. O sea, es la misma tabla. ¿Sí? No hacemos otro ejemplo para no tener confusión. Es la misma tabla. Entonces, nos dice que de esta tabla que hemos armado, hallemos la moda para datos no agrupados. Y tenemos acá. Entonces, primero hay que calcular la moda del ingreso promedio mensual de esta tabla. Entonces, el intervalo de la clase modal, vamos a ver cuál es la clase modal. En este ejemplo, la clase modal es la misma que la clase de la mediana. Porque si vemos los datos, hay 13, 21, 17, y vamos a ver que aquí está la frecuencia más alta, ¿sí? El porcentaje. Entonces acá es 8 la que tiene mayor frecuencia, ¿no? 5, 8, 6, si vemos la tabla, es la que tiene mayor frecuencia absoluta. Y es la misma de la clase de la mediana. Aquí no varía. Entonces, la clase modal está en la cuarta clase, ¿sí? Ya que en la frecuencia absoluta hay 8. Entonces, el límite inferior es 1081. Entonces, si vemos, nos va a decir que A sub 1 va a ser igual a la frecuencia 4, ¿sí? La frecuencia absoluta 4, menos la frecuencia absoluta anterior o la tercera, que es 5. 8 menos 5, 3. Esa va a ser A sub 1. ¿Sí? A sub 2 va a ser la frecuencia de la absoluta de la clase modal menos, ¿sí?, la frecuencia anterior o posterior, en este caso, ¿no? Que es 6. 8 menos 6, 2. Y el intervalo de clase es 50. Eso no varía. Entonces vamos a ver. Reemplazamos el límite inferior
1081, que hay una falla, ¿sí? Más 3, que es A sub 1, sobre 2, que es A sub 2, más 3, que es A sub 1, por 50. Entonces, la moda va a ser igual a 1110. Y se interpreta como que el ingreso familiar con más frecuencia se da en la clase 4 y es 1110, es la que más se repite, ¿sí? Para datos no agrupados teníamos dos modas. Para datos no agrupados solamente hemos obtenido una sola moda. ¿Y qué relación existe entre mediana, media, mediana y moda? Si las medidas de tendencia central se presentan en el siguiente orden, la moda menor que la mediana y menor que la media, o la media menor que la mediana, menor que la moda. Entonces, acá tenemos que analizar la información con un gráfico de polígono de frecuencias o el histograma. Entonces, si hay diferencias, ya sea moda, mediana, media, media, mediana, moda, vamos a llamarlos asimétricos, ¿sí? Que no tienen simetría, que la curva o la campana de Gauss no es perfecta, sino hay cierta inclinación para algún lado. ¿Sí? Y lo que nos va a indicar que los datos se encuentran distribuidos en algún grado de tendencia, ya sea izquierda o derecha, o también llamado positivo o negativo. Veámoslo con gráfico, ¿sí? Cuando decimos asimétrica, nos va a decir que la curva está sesgada a la derecha o con sesgo positivo. Entonces, ¿cuándo vamos a llamar que tiene un sesgo positivo? ¿Sí? Cuando la moda es mayor, ¿sí? Y tenemos a la mediana más abajo y a la media muy inferior. Entonces, en este caso, las observaciones se encuentran por debajo de la media. Entonces, hay una tendencia a la derecha y mandamos o manda la amplitud de la cola. ¿Sí? Esto es una cola. Miren, cuando hay un sesgo positivo, también llamado sesgo a la derecha, la cola va a estar para la derecha, se va a la derecha, es más larga. En la parte izquierda, la cola es corta y queda bastante alta. Entonces, si ven esta figura, hay un sesgo positivo y la moda está en el pico o en la zona más alta, luego la mediana y luego la media. ¿Sí? Si hablamos de una asimetría o una curva sesgada a la izquierda, que también se llama un sesgo negativo, vamos a encontrar a la mediana, ¿sí? Que va a ser menor, perdón, a la media, que es menor que la mediana, y la mediana menor que la moda. En este caso, la mayoría de las observaciones se encuentran por arriba de la media. Y vemos acá la cola de la campana de Gauss se va a la izquierda. Aquí la cola es más larga y se va a la izquierda. Y a la derecha ocurre lo contrario, ¿sí? Acá es la cola corta y queda un poco más elevada a la línea horizontal. Y cuando una curva es simétrica o normal o una campana de Gauss adecuada o normal, ¿sí? Cuando la media, la mediana y la moda son iguales. Entonces, la media es igual que la mediana y es igual que la media. Y los datos están exactamente en el centro. Y si hacemos nuestro gráfico de histogramas y pasamos la línea de polígono, nos va a salir una curva. Y miren ustedes, las colas son iguales. O sea, los valores extremos positivos,
¿sí? Si hablamos acá, esto es positivo, esto es negativo, son iguales. Y parte a la mitad, ¿sí? A la muestra, exactamente a la mitad. Entonces hay una distribución simétrica y podemos decir que acá está el 50% de la muestra y al otro lado también está el otro 50% de la muestra. Parte en partes, valga la redundancia, en partes iguales. ¿Sí? Esto es una campana de Gauss o una curva normal. ¿Sí? Cuando tenemos una curva normal, lo vamos a ver generalmente en los trabajos de investigación. ¿Sí? Cuando es una curva normal, nos va a decir que los otros valores estadísticos van a darte una distribución normal, ¿sí? Y puedo utilizar unas pruebas paramétricas, ¿sí? Pero si no, utilizo pruebas no paramétricas. ¿Por qué? Porque mi campana de Gauss no es simétrico, es asimétrico. ¿Y esto por qué se va a hacer? Porque cuando recojo la información, muchas veces voy a tener un sesgo en recojo de datos. Si quieren hacer, por ejemplo, una prevalencia, qué sé yo, de VIH, y ustedes van a tomar muestras de sangre. ¿Quiénes van a aceptar la muestra, a tomarse una muestra, una punción venosa para obtener 5 ml de sangre entera? Mayormente las mujeres. Los varones, no, ni siquiera un pincho. Entonces, por obtener tu tamaño de muestra, elegirás más el género femenino. Entonces, ahí ya hay un sesgo. Los jóvenes no te van a aceptar, pero va a haber un grupo los adolescentes no te aceptan y los jóvenes con sus conductas de riesgo pueden aceptarte. Entonces siempre va a haber un grupo de edad que sí te acepte. Entonces ahí cuando tú analizas la edad, te vas a dar cuenta si tus datos son simétricos o son asimétricos. Entonces si tomas un grupo de edad y dices, haré un estudio de VIH en población adolescente y agarramos de 12 años hasta los 16. Los de 12 no van a querer o de repente son más manipulables y van a aceptar. Los mayorcitos, si te aceptan o no te aceptan, pero si tienes más niños de 12, por ejemplo, hay un sesgo. Tu media va a salir sesgada, no va a tener una distribución normal. Entonces, si toman una muestra, hay que tratar de que en ese grupo de edad haya una distribución casi cercana. Póngase 10 de 12, 10 de 13, 10 de 14, 10 de 15, 10 de 16. Ahí sí, ¿no? Y en sexo, en género también. Por lo menos acercándome al 50%. 48. El otro 52 no es mucho. No te va a salir tan alejado tu muestra. Y la que te va a marcar es la desviación estándar. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. En resumen, con el ejemplo de los ingresos por familia, se resumen que los resultados en dólares es una media, ¿sí? El promedio de salario es $1,093.33, la mediana $1,100 y la moda bimodal, hemos visto, 1,030 y $1,150. Por lo tanto, si vemos la moda, miren, 1,030, 1,150, está más arriba. Por debajo de la moda está la media, ¿sí? Y también la mediana. Entonces acá vamos a ver que se presenta
un sesgo a la izquierda. ¿Sí? La mediana está más pequeñita, ¿no? Vamos a ver, vamos a graficarla acá para mejor entendimiento. Tenemos una campana de Gauss. Bueno, no me sale bien. Si distribuyéramos, ¿sí?, el salario en el eje horizontal, a ver, tendríamos 1093 en esta parte de acá, ¿sí? ¿Sí? La mediana o el promedio, y 1093. La mediana, perdón, la moda que estaría, a ver, vamos a ver. A ver, la mediana nos dice 1093. Está la mediana o el promedio. ¿Sí? Perdón, la media, 1093. La mediana nos dice 1100. ¿Sí? Si está 1093, entonces la mediana está por acá. La mediana. ¿Sí? Y la moda nos dice 1030 y esta está más abajo. ¿Sí? Es una primera moda. Y la segunda nos dice que está en 1150 acá. ¿Sí? Pero la moda para datos agrupados, ¿cuánto nos daba? 1100. ¿Cuánto nos 11. daba? 1100. 1111. 11. 1111. Entonces, tomamos, miren, la media, la mediana y la moda. Entonces, esta curva es acá así, ¿no? Vamos a ver. Así. En cambio, la parte de la derecha, ¿sí?, queda ahí alta. Entonces, hay un sesgo a la izquierda, si comparamos. ¿Sí? Entonces, esta muestra no tiende a la normalidad, tiene una desviación o un sesgo a la izquierda, porque la cola se va a ir para el lado izquierdo. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? Doctora, una pregunta. Dime. Disculpe, un criterio para que sea una distribución normal no es que tenga, de que mi distribución, digo, que mis datos, es decir, que tenga solamente una moda, es decir, que no tenga dos modas o tres. Por eso, esta moda es perdón, del cálculo para datos no agrupados. Tú tendrías que tomar la moda para datos agrupados, ¿sí?, que es 1110. 1110, que es mayor que 1093 y que 1100. Entonces, por eso la moda te sale en la curvatura más alta. Luego está la mediana y la media. Y si trabajas con la segunda, que es 1150, más alta todavía, ¿no? Bien, preguntas, ¿no? A ver, ahora resolvemos un par de ejercicios. ¿Sí? Entonces, tenemos un ejemplo. Dice, en la siguiente tabla se muestra el número de reclamos y quejas presentadas por pacientes de una clínica a lo largo de una semana, ¿sí? Calcule e interprete la media. Ahí tenemos. A ver,
¿Cuál es el resultado? Eso está sencillísimo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es la media? Responde y dice su nombre, por favor. Doctora, 6, sale doctora. 10. A ver, uno de ustedes. No, sí, ¿Quién? 10, doctora. 10. ¿Cómo te llamas? Pablo Taito, doctora. Ahí. Muy bien, el resultado es 10. ¿Quién es la segunda persona que hablaba? Yo, doctora. Nombre, Nelva, ¿no? Sí, doctora. A ver, Nelva, dime, ¿cómo se interpretaría este resultado? ¿Mm? ¿Cómo interpretamos? A ver, un voluntario dice su apellido y nos dice Doctora, el ¿me resultado. escucha? Mucha. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Ay, mi nombre es Álvaro. Mi apellido es Lindo. 10 es la media y que quiere decir que aproximadamente diario reclaman, hacen 10 reclamos por día. Claro, ¿no? Si yo preguntara, si usted elige un día al azar de la semana, Ujú. ¿qué espera de los pacientes de esta clínica? Que, o sea, que sí hagan, o sea, que hagan reclamos dentro de ese rango, ¿no? Aproximadamente mm, de 10, o sea, que aproximadamente por día hagan 10 reclamos, ¿no? Claro, ¿no? Porque es un promedio. Por Ujú. ahí no nos está diciendo cuánto, pero tenemos ahí 8, 10, 5, 12, 10, 8. Entonces, si tomo un día al azar, hay una posibilidad de que ese día yo tenga 10 reclamos, ¿sí? Si eligiera cualquier día al azar, porque el promedio es de 10 reclamos. Pero ¿qué pasaría? Mira, a estos 6 datos, si yo el domingo le pongo 2, ¿cuánto sería el promedio? Ya no serían 6 datos, sino 7. ¿Cuánto sería el promedio? 8.85, doctora. 8.85. Y si no reemplazamos, vale, digo, no aumentamos un sábado, sino en vez del 8 pongo 1 el lunes, 1. ¿Cuánto sería el promedio? 9.83. 9.83. 83. Miren, ¿cómo se afecta con los valores extremos? Y si pongo 20 en vez de 8, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el promedio?
12, doctora. 12. Muy bien, 12. Entonces, miren, esto es un ejercicio bastante práctico para demostrar que los valores extremos hacen cambiar o afecta a la media. Mientras que si ustedes sacan la mediana, no se va a ver afectada. Entonces, la que tiene menos influencia de los valores extremos o casi nada es la mediana. Es una medida estadística más estable comparado con la media, porque la media se afecta con los valores extremos. ¿Sí? Muy bien. Tenemos otro ejemplo. Dice, la distribución de frecuencias siguiente representa los puntajes obtenidos en una evaluación de desempeño aplicado al personal técnico de una clínica. El puntaje máximo en la prueba es 50. Calcule e interprete su media. Ahí tienen ustedes. A ver, 5 minutos. Y el que tiene la respuesta lo muestra en su pantalla. ¿Sí? 5 minutos. Ahorita es 6 y 10, 6 y 15. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver.
Doctor, doctora, yo lo tengo. ¿Ya lo tienes? Entonces, ¿tienes para mostrarlo en tu pantalla? ¿Sí? Entonces voy a ver. ¿Se puede observar? Doctora, Sí, sí se ve. doctora, primero y en lo que es la marca de clase, me puse la frecuencia y después la multiplicación de ambas, todas las sumé y allí también el número de datos y la división de ambas nos da la medida. Muy bien, Alex. ¿Alguien ha podido hallar la mediana? Alguien que vaya hallando la moda para datos agrupados. A ver, el que haya primero me avisa. Esperamos y muestra su pantalla también, ¿sí?
Bien, ¿alguien tiene los resultados? Muestre su pantalla, por favor. ¿Nadie? Doctora, ahora comparto mi pantalla. Muy bien, Michelle. Doctora, no sé si lo puedo visualizar. Sí, se ve. Me sale 27.52. La mediana, 27.52. A ver, ¿les explicas? Allá. Sí, doctora. Primero se tiene que hallar la clase medial. Y bueno, se encuentra 60, el número de datos entre 2. Entonces, el dato que más se aproxima ahí es 50. Entonces, sería el rango medial o la clase medial. Entonces, la fórmula es igual al límite inferior de la clase medial, que sería 27, más el número de datos entre 2, que es 30, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase medial, que es 27, sobre la frecuencia absoluta de la clase medial, que es 23, por el intervalo de clase. Y eso sale 27.52. Muy bien. Bien, gracias. Esa es la mediana. La moda. ¿Quién hizo la moda? Buenas noches, doctora. A ver, compártenos. Ya, doctora. Doctora, ¿me puede observar? Sí, sí se ve. Bueno, respecto a la moda, primero se halla la clase modal, que en este caso está en la cuarta, es la cuarta porque es el dato que más se repite. Por lo tanto, se toma el límite inferior, que sería 27, se suma más la resta de 23 menos 15. Esto se divide sobre 23 menos 15 también, más la resta de 23 menos 10. Y esto se multiplica por el ancho, 27, en este caso 27, 28, 29, 30, 31 son 5 datos del ancho de la clase y pues así sale. Aquí está la fórmula, doctora. Eso hay que tener bien en cuenta, el ancho de la clase, por favor. ¿Sí? Para todas es la misma. ¿Cuánto es tu respuesta, Moda? Aquí es 8, doctora. Y aquí 8. 28.90. $28.90. Ya, muy bien. Caguama. ¿Y quién me dice la comparación de las tres medidas? Ya tienen los resultados. A ver. A ver, tenemos el promedio. ¿Cuánto es el promedio? 26.25.
26.25. La mediana, 27.52. ya, tenemos ahí la mediana, la moda. ¿Qué me dicen de esos resultados? ¿Están los tres en el centro exacto? ¿Mm? No, doctora, no son iguales, sino que habría una curva sesgada hacia la izquierda porque la moda es mayor que la mediana y que la media. Exacto, hay un sesgo a la izquierda, ¿no? La moda está en el pico más alto o en la curva de la misma campana de Gauss, que es 28.90. Le sigue la mediana, que es 27.52, y la media, 26.25. ¿Sí? Entonces hay un sesgo negativo o sesgo a la izquierda. Muy bien, ¿quién me dijo eso? No me di cuenta, por favor. Fui yo, doctora. Pablo, Yuri Vilca, ¿no? no, doctora, soy Pablo. Ah, ya. Perdón. Ya, muy bien. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? El acto de clase que se está considerando es la diferencia entre Sofía, ambos. Ajá. te escuchamos, tu micro. ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho. Sí. No, mi consulta era por el ancho de clase, doctora. Es Ya. que, no sé, he estado viendo de que a veces están considerando la diferencia entre ambos límites, tanto superior e inferior de las respectivas clases, y en otros casos creo que es la diferencia entre el límite inferior de la anterior clase con el límite inferior de la siguiente clase. Ahí varía un poco en el resultado, Claro, doctora. porque en el primer ejemplo que resolvieron para la mediana han tomado un ancho de 4, ¿no es cierto? Y después de 5. Pero el ancho es 5, porque, a ver, tenemos el límite inferior 12, desde el 12 se cuenta. 12, 13, 14, 15, 16 son 5. Entonces, ustedes, yo he dicho alguna observación, nadie dijo nada. Son 5, porque la siguiente es de 17. 17, 18, 19, 20, 21 también es 5. Y 22, 23, 24, 25, 26, 5. 27, 28, 29, 30, 31. Entonces, el ancho es 5, en realidad. Y si calculáramos la mediana con 5, ¿cuánto es el resultado? De 5 meses. Todo el resto igual por 5, que es el ancho o de la clase, del intervalo. ¿Cuánto sería? Ya no sería 27.52, ¿cuánto sería? 27.65, doctora. Varía en décimas, ¿no? 27.65. Entonces, pero él no ha variado mucho, entonces sigue la mediana en segundo lugar, primero más alto la moda, sigue la mediana y luego la media, más bajo. En el análisis final sí no varía, ¿no? Pero muy bien, Sofía, que nos hayas hecho recordar al grupo que el intervalo se cuenta desde el primer número. Y todos los que tienen 16 ingresan en ese intervalo, 12 y 16 también, porque en el siguiente no entra ya el 16. ¿Sí? 17. Está entrando desde 17 hasta 21. Entonces, ese intervalo es desde ese número.
del 12 al 16. Recuerden o revisen la clase anterior. ¿Sí? Sí, Álvaro, estás levantando tus manitos. Álvaro, ¿querías preguntar algo? Doctora, es Britney, mi compañera Britney. Ah, ya. A ver. Britney, a ver. Doctora, buenas tardes. Doctora, y en el caso que sean datos decimales, ¿también se consideraría desde el límite inferior hasta el límite superior? Claro, con el decimal. Ahí también está en la clase de la semana pasada. Ahí están los decimales, incluso si se redondean. Si son 2 decimales, tienes que redondear el tercer decimal al segundo, ¿no? Y ahí desde el decimal que se inicia hasta el decimal del límite superior. Ya, doctora, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien, entonces, miren, el taller, hoy día no les voy a dejar taller, pero la siguiente semana que hacemos ya las medidas de dispersión y de localización, ahí sí ya hacemos dejamos el taller. ¿Estamos de acuerdo? No estamos atrasados, estamos muy bien en los talleres, tienen sus notas también. No hay problema. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, sí, dime. Doctora, yo tengo una pregunta en una de sus diapositivas que estaba presentando el día de hoy en cuanto a los intervalos. No sé si lo podría presentar, por favor, para poder decirle qué parte exacta es. A ver. Acá. Ajá. ¿Dónde está la tabla, doctora, de datos? Por favor. ¿En esta? Ajá. Sí, doctora, ahí. Ajá, ahí nos dice que el intervalo de clase 1 va de 930 a 980. Y no es, pero había otro donde, bueno, en este caso, doctora, a ver, viendo aquí, de 980 a 981, en el caso de que hubiera decimales, No, no sé si... pero eso sí. Ustedes cuando tengan esto, lo que van a ver es todo el pool de datos. ¿Dónde está eso? A ver. Si yo les presento acá estos datos, ustedes van a ver, si los datos, por lo menos un dato ya es con decimal, ahí ya trabajamos todos con decimal. Si no tiene, es .00. Ahora, dependiendo. Están los datos con un decimal o con 2 decimales, van a trabajar dependiendo de los datos que tengan, ¿sí? Si les da solo un decimal y todos tienen un decimal, a un decimal. Pero si en alguno de ellos basta que uno tenga 2 o 3, ustedes tienen que agregarle los 0 ceros. Entonces ahí sí ya la tabla ya no va a ser con números enteros. Por ejemplo, será 800... el valor mínimo, 935.00 hasta los otros, el otro rango, ¿no? 1100.30, por ejemplo, ¿no? Pero ya ustedes van a marcar cuando hacen esa distribución, el número de clases, el intervalo, ya van a trabajar también con puntos decimales. Entonces, la tabla va a ser también con puntos decimales, con 1, 2 o 3 decimales, dependiendo de cómo se presenten los datos. Aquí, por ejemplo, no hay decimales en esta tabla. Por lo tanto, el intervalo también son números cerrados.
Ya, doctora, muchas gracias por la aclaración. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces, si no hay preguntas, estaríamos cumpliendo con la clase de la cuarta semana y el taller sí la siguiente semana cuando ya hagamos la quinta semana con todo lo que son medidas de tendencia central y tienen el taller completo. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Tengan ustedes una bonita noche y una buena semana. Ya mañana todo ya es presencial. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas Gracias, noches. doctora. Ya.